Hola, ¿qué tal? Estamos en el tercer bloque en el que vamos a ver precisamente el sistema electoral argentino. ¿Qué se va a basar este sistema electoral argentino? ¿En qué normas? Justamente lo que establece la Constitución Nacional y por otra parte el Código Electoral Nacional. En ese sentido vamos a poder deducir, ¿sí?, que del Poder Ejecutivo se va a elegir por la simple pluralidad de votos. Esto significa que cuando la fórmula más votada tenga más del 45% de los votos o más del 40% de los votos obtenidos con diferencia de 10% sobre el segundo candidato, va a ser electo presidente. En caso que así no fuera, que no haya esa diferencia del 10% y el candidato más votado no llegue a sobrepasar más del 40%, se va a dar la figura del balotaje. Tengan en cuenta que la elección de primera vuelta, ¿sí?, que se llama cuando es la primera elección a presidente, se le suele caracterizar como un voto sincero, justamente porque tenemos como hablamos en otro bloque, tenemos pluralidad de candidatos para elegir, en tanto que el balotaje va a cerrar la opción entre los dos candidatos más votados, con lo cual en ese sentido se va a hablar de voto estratégico, se va a optar por uno u otro, ¿sí? En esto tengan por ahí presente lo que después de la crisis del 2001, la primera elección a presidente fue en el 2003, en la cual Néstor Kirchner obtuvo el 20% de los votos y Carlos Menem el 22%. Esa situación obviamente habilitaba que hubiera balotaje, pero ¿qué ocurrió finalmente? Menem se baja de ese balotaje y asume Kirchner con ese 20%. ¿Por qué en realidad es muy necesaria esta representatividad? Justamente porque se refuerza, ¿sí?, esa representación. Eso es importante cuando hay una elección de presidente. Y por otra parte, hablando de la Cámara de Senadores, hay 3 senadores por distrito, ¿sí? Las renovaciones se van a hacer por tercios. Y hay un sistema que es distinto al de la Cámara de Diputados, que ahora lo vamos a ver, que es un sistema mayoritario, ¿sí?, de asignación de bancas. ¿Cómo es esto? El partido más votado va a obtener 2 bancas y el que le siga va a tener una sola, con lo cual esta idea de proporcionalidad que veníamos hablando anteriormente no se va a dar en el caso de los senadores. Con respecto a la Cámara de Diputados, se va a renovar por mitades. En este caso sí hay un sistema proporcional y se utiliza la fórmula D'Hondt, con el umbral que habíamos hablado antes, con un umbral de exclusión del 3%. ¿Por qué esto? Porque justamente tiene que estar representados por lo menos el 3% de los electores en cada distrito. Cada partido que supera ese umbral del 3% se va a tener en cuenta y en función de los votos obtenidos se va a ir asignando los cargos, como decíamos en un momento también, en función de ese caudal de votos. El sistema de representación proporcional también decimos que es un espejo del electorado. ¿Por qué? Porque justamente si hay un 40% de votos a una determinada lista o partido, ese 40% se va a ver reflejado en 40% de cantidad de escaños. Por eso se habla que es un espejo, ¿sí?, del electorado. Y por otra parte se va a reforzar esta cuestión de representatividad del mandato de los electores sobre el principio de gobernabilidad. Otra cuestión que habría que destacar en este bloque es justamente un elemento que se ha utilizado desde hace unos años, que son las PASO, ¿sí?, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que funcionan de alguna manera también como una especie de colador, entre comillas, porque también se requiere un umbral, pero es un poco más mínimo, que es del 1,5%. Cuando los partidos o las listas que pasan ese filtro son las que se van a presentar y sobre las cuales se va a requerir el 3%, por ejemplo, en el caso de los diputados. Más o menos esta es una idea general del tema. Insistimos siempre con que ustedes tienen que participar en los foros, hagan preguntas concretas, son instancias de intercambio entre ustedes y los profesores, y de ningún modo es una instancia para corregir
¿sí? Las correcciones se hacen solo en los parciales, así que utilicen esos mecanismos, escuchen los programas de radio, vean las tutorías, utilicen todos los recursos que hay, los autotest, las actividades también, pero bueno, sobre todo refuercen la lectura, que eso es un elemento principal para poder comprender todos los contenidos que vemos a lo largo de la cursada. Nos vemos pronto, hasta luego.